Ante la censura, el silencio y la desinformación, aquí hablamos claro, con Miguel y Damaris. Buenos días, aquí estamos nuevamente con otra entrega del programa Aquí Hablamos Claro, un programa comprometido con la verdad, la transparencia y por convicciones. Así que le damos la bienvenida a nuestros oyentes que están esta mañana y a todos y cada uno de ustedes. Bienvenido a este programa. Bienvenidos a otra entrega de su programa Aquí Hablamos Claro. En el día de hoy tenemos un programa muy especial, centrado en la aprobación del Código Penal Constitucional por parte del Senado y en el respeto a el derecho a la vida desde la concepción. Pero antes quisiéramos hacer unos breves llamados tanto a nuestras autoridades como al presidente Luis Abinader. Iniciamos con nuestra estimada Damaris. Bueno, tal y como dijo Miguel, hoy vamos a hacer ese llamado constitucional. Pero antes de hacer ese llamado constitucional, hoy estamos jubilosos, alegres y convencidos porque se ha aprobado en segunda lectura nuestro Código Penal Constitucional, introducido al Senado de la República por los senadores Rogelio Henao de la provincia de La Vega y el senador Virgilio Sedano de la provincia de la Altagracia, Higüey. En la primera lectura ganamos arrolladoramente, escuchen la palabra, arrolladoramente, 23 votos a favor y 4 a favor de la cultura de la muerte. Y en la segunda votación, que fue ahora este martes, nuevamente ganó la vida, ganó la Constitución, 23 votos a 4 en contra. Cabe destacar el papel estelar que jugaron algunos senadores, como fueron el senador Rogelio Henao y el senador Dionis Sánchez de la Fuerza del Pueblo, Rogelio Henao del Partido Reformista, y el senador Eduardo Estrella, que jugó un papel, vamos a decir, transparente, equilibrado y democrático. Así es que de manera pírrica, porque vamos a dar un esbozo de lo que pasó ahí, de manera pírrica, porque fue de manera pírrica lo que pasó ahí, los senadores Iván Lorenzo de Elías Piña y Antonio Taveras de la provincia de Santo Domingo Oeste quisieron boicotear esta importante pieza jurídica que tipifica más de 50 nuevos delitos. Como no lo pudieron boicotear, se retiraron de la sesión, violando e irrespetando el reglamento de manera grosera, que establece que cuando se está en una votación nadie puede retirarse de la misma. Quedó comprobado que a Farideh Raful, senadora del Distrito Nacional, Giné Burnigal de la provincia de Puerto Plata, Bautá Rojas Gómez de la provincia de Hermanas Mirabal, Iván Lorenzo de Elías Piña y Antonio Tavera de Santo Domingo Oeste, no les interesa que sus provincias y el país sea dotado de esa pieza jurídica. Solo les interesa que el negocio del aborto y la ideología de género siga cobrando vida y facturando en detrimento de nuestros pequeños y los más vulnerables, respondiendo así a sus jefes de las ONGs y los organismos internacionales. Por lo que es bueno que estemos alerta. Y como dijo mi colega Miguel Almanzar en la introducción, hoy vamos a estar haciendo una serie de llamados a lo largo del programa. Y el primer llamado que le voy a hacer vamos a hacer esta mañana es al Ejecutivo. Se ha tornado costumbre que el Ejecutivo envíe proyectos de leyes inconstitucionales al Congreso Nacional, lascivos para cada uno de nosotros y nuestra nación, debilitando así la institucionalidad jurídica.
por lo que le extendemos una invitación al presidente de la República, Luis Abinader Corona, para que detengan de manera urgente esta práctica, ya que son proyectos solapados e importados que vienen encartonados de otros países con títulos elegantes, pero que su contenido en nada se relacionan, violando nuestros mandatos jurídicos y constitucionales. Señor presidente, desde aquí, de este programa, Aquí Hablamos Claro, nos dirigimos a usted para solicitarle, primero, que no vuelva a introducir el proyecto de ley sobre la trata de personas inmigrantes, porque eso es lascivo a nuestra soberanía y vamos a estar atentos. Y no solo que no vuelva a introducir ese, sino que también retire de la Comisión de Género y Familia del Senado de la República el proyecto de ley sobre la trata, sobre la violencia contra la mujer, porque son proyectos complementarios, tanto ese como el de la trata, son proyectos que se complementan el uno con el otro, y que además ya tenemos una ley sobre la no violencia contra la mujer. Por lo que les reiteramos el llamado, señor presidente de la República, que esos dos proyectos deben ser retirados de emergencia, ya se retiró uno, y no volverse a introducir. Así es, y de igual forma tenemos otro llamado que hacer al presidente Luis Abinader, enfocado en la famosa y tan prometida reforma policial. Hemos visto cómo nuestro país está de luto por la muerte de un menor de edad en Santiago, en un evento que se pudo evitar, fruto de un mal manejo de nuestras autoridades, en este caso la Policía Nacional, en un evento que se supone que tiene un carácter familiar y cultural, un evento de esparcimiento. Y no es de manera lamentable, no es la primera víctima a manos de nuestra Policía Nacional. Desde que el presidente Luis Abinader llegó al poder, hemos tenido 6 casos de los conocidos, de personas inocentes que han padecido, y en la mayoría de los casos que han muerto a manos de la Policía Nacional. Y decimos esto porque a casi una semana de haber ocurrido el suceso, el presidente Luis Abinader no se ha pronunciado al respecto. Y es algo que nos llena de mucha preocupación. ¿En qué estado está la famosa reforma policial que el presidente viene prometiendo desde el 2020? Tenemos a un asesor, el señor Pepe Vila, que le cobra al Estado Dominicano, a nosotros, 4 millones de pesos mensuales, y a 3 años de su nombramiento, a 3 años del primer pago que se le hizo a él, no hemos visto un solo resultado, no tenemos ningún estatus del avance de la reforma en la Policía Nacional. Y el jefe de la Policía Nacional, que está haciendo un trabajo, un trabajo por lo menos memorable, no ha recibido el apoyo de quien es, por la Constitución, el jefe, no solo de la policía, sino de la Fuerza Armada, que es el presidente de la República. Ya basta de enviar a la vicepresidenta a responder en los casos en donde se requiere la presencia del presidente. Es un deber constitucional del presidente Luis Abinader y de todo aquel que ocupa la presidencia de la República hacerse cargo de la Policía Nacional, impulsar una verdadera reforma policial que garantice el respeto a los derechos humanos, el respeto a las leyes dominicanas y, por encima de todo, el respeto a la vida del pueblo dominicano. Así que hacemos un llamado al presidente Luis Abinader que se pronuncie sobre el caso de Santiago, que externe de manera personal las disculpas a esa familia que ahora perdió un menor de edad, un hijo querido, por una mala actuación policial, y que tome cartas en el asunto de manera personal y directa en la reforma policial. Luego de la pausa continuaremos hablando sobre el Código Penal con nuestra primera invitada, la doctora Melcy Núñez Avilés, que nos estará contando sobre la historia del Código Penal en la República Dominicana. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país.
Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales. Y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes. Y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Buenos, y comenzamos nuestro programa con una invitada estrella, una persona que yo quiero mucho, es mi amiga, mi hermana. Nos conocemos hace muchos años y a través de ella me fui enamorando de la causa. Y hoy la tenemos aquí en este programa, es una invitada de lujo. Y yo la llamo la mujer de las causas, porque nuestra invitada estrella de esta, hoy tenemos dos invitadas estrellas, señores, para que sepan, dos damas invitadas estrella. La primera invitada estrella es nuestra Mercy Núñez de Avilex, católica por convicción, miembro del primer grupo Pro Vida de la República Dominicana, eso hace como 30 años, me imagino yo. Actualmente miembro de la Comisión de Vida de la Iglesia Católica, arquitecta de profesión, madre de 4 y abuela de 2. Y quiero destacar algo antes de dar los micrófonos a Mercy Núñez, que Mercy Núñez le cantó sus verdades al antiguo presidente con estos temas del Código Penal. Bienvenida, Mercy Núñez. Gracias, Damay. Se te fue un poquito la mano en la presentación, pero está bien. No, para nosotros es un honor tenerla aquí. No, y para creo que hablo en nombre de toda la juventud provida de que usted ha sido una inspiración para seguir la lucha, iniciar la lucha en el caso de algunos, y la verdad que nos llena de mucho honor estar con usted en un día de celebración porque claro, se logró la aprobación del Código Penal Constitucional en el Senado. Realmente sí, estamos más cerca, pareciera que estamos cerca de tener un código, aunque si vemos la historia, todavía no deberíamos por precaución cantar victoria final. Yo pienso que nosotros tendríamos que ser como en pelota, que tenemos en el juego de pelota, que cuando están jugando los últimos partidos en el que se decide ganar, tienen la olla preparada con todos los víveres adentro, pero la carne todavía está en la nevera, porque uno no sabe qué puede ocurrir. Yo digo que uno no sabe por qué puede ocurrir, porque tal como ustedes dicen, en esos 30 años, realmente octubre de 1992, a la fecha, han habido innúmeras redacciones que han llegado, algunas no han llegado al final, otras han llegado al final, pero estamos hablando de 3 envíos, o sea que en 3 ocasiones el Código Penal llegó a estar redactado y enviado al Poder Ejecutivo. Una primera vez en el gobierno de Leonel Fernández, donde en ese caso el sector opositor fueron los médicos. Los médicos amenazaron con que si ese código se promulgaba, ellos iban a hacer una huelga nacional. Puede que esta generación actual no ha vivido huelgas nacionales de médicos, pero la gente de mi edad sí vivió muchas huelgas nacionales
donde los médicos abandonaban, incluso comenzaban abandonando consultas y cirugías y terminaban abandonando incluso las emergencias. Eso se vivió aquí, especialmente en tiempo de Balaguer, Y estamos hablando que Leonel Fernández entra a continuación de Balaguer. O sea que una amenaza de esa naturaleza, yo presidente, él hizo lo que tenía que hacer, devolverlo. Y lo devolvió no hablando del tema de las 3 causales, sino pidiendo que se revisara y sobre todo que se consensuara con el sector que realmente iba a trabajar con esa ley, que eran los médicos. Se sigue discutiendo y hay una segunda redacción que es enviada a Danilo Medina. Danilo Medina la devuelve, pero la devuelve con una carta de deseo. Yo deseo que se le incluyan las 3 causales, porque las 3 causales la hay en todas partes del mundo, el argumento de que somos los únicos 3 o 4 que no la tenemos, pero no mandó lo que se llama un texto alternativo. ¿Y qué ocurrió? Y esto es importante. El presidente de la Cámara de Diputados, por donde entró la devolución, era Abel Martínez, hoy candidato presidencial del PLD. Pro aborto totalmente. Él tendrá muchas cosas buenas, como es el hecho de que demuestra cierto nivel de nacionalismo, pero en el tema aborto, estemos claros, él fue de los que en todas las ocasiones votó a favor de la despenalización. Cuando él era presidente, año 2014, que Pelegrín Castillo había renunciado de ser diputado y que quien lo suplantó fue su hermano Vinicio Castillo, se estaba discutiendo esa devolución. Y en esa sesión caótica, totalmente desordenada, no se actuó de manera correcta, que era aceptar o rechazar la devolución, sino simplemente de un momento a otro, Abel sacó de un sombrero mágico una propuesta. Y esa propuesta era la despenalización. Sin discutir, porque no se había discutido, porque no había un texto alternativo, se llama votación. Y en medio de aquel caos se vota y supuestamente gana un proyecto en el cual hay despenalización incluida. Ese texto con despenalización incluida se manda al presidente. Estamos hablando de un jueves. Los que están en este tema saben que los diputados se reúnen martes y jueves, por lo menos en el 14, no sé ahora. Ese jueves que se aprueba es enviado al Poder Ejecutivo el viernes, o sea, con una celeridad increíble. Y lunes o martes de la siguiente semana estaba promulgada la ley. Una ley que contemplaba la despenalización, pero que contenía un dispositivo que la hacía que entrara en vigencia un año después. Estamos hablando de, digamos, 26, 27 de diciembre. O sea, nos celebraron el año nuevo de ese año con aborto despenalizado. Eso fue como quien dice un palo acechado. Exactamente. ¿Qué pasa? Como tenían que elaborar, que ya deben estar elaborados y guardados por ahí, los protocolos para poderse poner en funcionamiento la ley, por eso la ley contenía ese margen. Fíjense que las de ahora ya no se habla de ese margen, que si se llegase a aprobar, Dios nos libre, entraría de inmediato en vigencia porque esos protocolos ya están hechos. Pues en enero, dos fundaciones independientes elevan recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, pero no por violación del artículo 37, sino por la manera incorrecta en que se aprobó, y sobre todo porque siendo bicameral nuestro sistema, no se envió al Senado a ratificar o a modificar, sino que lo enviaron directo al Poder Ejecutivo. Fue, o sea, un error, diríamos como el ABC, un error increíblemente simple que uno no entiende cómo lo cometió, pero Dios nos protege. En ese tiempo, además de esas dos organizaciones que sometieron la inconstitucionalidad por el motivo que dije, una tercera que fue de la Iglesia Católica, la Fundación Matrimonio Feliz, hace también un proceso de inconstitucionalidad, pero no por la manera en que fue aprobado, sino por
la violación del artículo 37. Esa fue la motivación. Pasa todo el año y cuando casi va a ser entrada en vigencia la ley, el Tribunal Constitucional contesta declarando la ley completa inconstitucional. No analizó, importante, no analizó el artículo 37, o sea, no analizó como quien dice, o sea, no se pronunció, mejor dicho, sobre el artículo 37, sino por la manera incorrecta, pero no importa. Lo importante fue que al declarar la ley totalmente inconstitucional, volvimos a lo mismo. O sea, ¿qué pasaba? Seguía vigente el Código Penal 1821, 44, qué sé yo. Se quedó el mismo y ya estamos en el 2015. ¿Qué significa? Diciembre del 2015 ocurre lo que está ocurriendo ahora. Es un año preelectoral. En el 16 estaba planteado ya la reelección de Danilo Medina. Por tanto, eso se durmió en ese primer año. Se durmió el primer año. Se sigue discutiendo y de nuevo hay un envío. Estamos hablando ya del tercer envío, del tercer envío en los cuales solo gobernó el PLD. En ese tercer envío tampoco contiene despenalización. Y Danilo Medina vuelve y retorna al Congreso la ley. Pero en este caso él se cuidó de mandarlo con el texto alternativo, que es el mismo que se ha discutido durante todos estos años. O sea, las 3 causales, peligro de la vida de la madre, incompatibilidad con la vida y violación. Y con ese texto alternativo se ha modificado, se ha echado hacia adelante, hacia atrás, es lo que conocemos hoy. Mercy, un dato importante, que en el 2016, esto recuerdo que fue en diciembre del 2016, otra vez más, nos dio una Navidad con aborto, el presidente Danilo Medina, me recuerdo como ahora mismo, eso fue diciembre del 2016, después de las elecciones, claro. Cuando él lo devolvió, ya lo había ganado nuevamente, claro. Y lo devolvió ahí mismo de nuevo al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, así, y a la Cámara de Diputados, aunque ya no estaba Abel Martínez. Recordemos que Abel Martínez en esas elecciones había competido como alcalde de Santiago, que ahí ingresó Radamés Camacho como presidente de la Cámara de Diputados, que le responde textualmente, le respondía en ese tiempo y todavía al presidente Danilo Medina. Exacto. Entonces desde ahí, Mercy, desde ahí entiendes tú con la experiencia que tú has vivido, que ese código se devolvió, fue por aborto, que la excusa siempre ha sido las 3 causales, otros dicen que ha sido para el tema de la corrupción o las penas acumuladas por la corrupción. ¿Cuál tú entiendes que fue? Indudablemente ahí ya estaba el elemento de las penas acumuladas, pero si nos ubicamos históricamente, en el 2016 todavía no había la percepción generalizada de corrupción en el gobierno de Danilo Medina. Recordemos que esos primeros 4 años tuvo que haber habido corrupción definitivamente, pero no era lo escandalosa entre 16 y 20. Entonces por eso la oposición ya entre 16 y 20 era como sumar el tema de la corrupción, pero no hay duda que el elemento fundamental siempre ha sido el tema aborto. Decía antier en un comentario el comunicador Julito Jacín, que después no le digan si se llegase a aprobar que de repente van a surgir una red de clínicas de aborto, como quien dice, eso está preparado en carpeta, a lo mejor los locales ya están alquilados, los equipos ya están cotizados y es cuestión de que la ley entre en vigencia. No va a entrar, o sea, tenemos la firme convicción de que no va a pasar. Y yo creo que lo más importante, y esto sí es importante para la gente en general, cuando se comienza a discutir cualquier ley, todo el mundo arremete de inmediato con el Congreso. Yo me he pasado todos estos años diciendo, nosotros hemos tenido y tenemos congresos buenos, congresos pro vida, y la mejor muestra es que en 1992 el Congreso estaba manejado fundamentalmente por el Partido Reformista, estamos hablando del tiempo de Balaguer, y un poco el PRD, pero era Partido Reformista y PRD, y la ley no pasó. En ese momento era Código de Salud,
sigue hacia adelante, Ley General de Salud, ya había cambiado el Congreso, ya el PLD tenía más incidencia, estamos hablando, digamos, del 82 hacia en adelante, ya el PLD comienza a ser una fuerza fuerte en el Congreso. Recordemos que antes de ganar la presidencia, como suele ocurrir, los partidos comienzan fortaleciéndose a través del Congreso y luego entonces ya aspiran a la presidencia. Y además de que la ganada de Leonel Fernández fue una ganada coyuntural. Sabemos por qué, o sea, porque Balaguer le pareció bien que en vez de ser Peña Gómez fuera Leonel, gracias a Dios, con perdón de los PRDistas, gracias a Dios, que en ese momento no fue Peña Gómez, por varias razones. Primero, porque son lo mismo, y segundo, porque no lo sabíamos, ya él tenía en camino, eso Dios lo sabía, él tenía en camino un cáncer terrible. O sea, que hubiésemos tenido la muerte de un presidente en medio de un cambio totalmente de manera de gobernar. O sea, que Dios supo cómo hizo sus cosas. Y en ese sentido, hemos visto, usted acaba de resaltar, de que los congresos, los diputados y senadores, siempre se han mantenido firmes, claro, en la defensa de la vida. Claro. ¿Qué ha cambiado entonces en ese periodo del 2020 para acá? Sabemos que luego del presidente devolverlo, el Código Penal no llegó se quedó frisado, vamos a decir, en el Congreso. Por un tiempo, sí. Y ahora con la elección del presidente Luis Abinader se reactiva. Y bueno, se reactiva, vamos a decir, como a toda marcha, pero pareciera que una de las promesas de campaña del partido del gobierno fue aprobar las 3 causales, y la maquinaria desde el 2020 se reactivó en torno a las causales. ¿Qué cambió en ese sentido? Mira, el cambio es radical. El cambio es radical porque realmente los gobiernos del PLD en la práctica eran totalmente progres, en la práctica. Pero ha llegado a los extremos, porque no es solamente en ese tema. O sea, cuando tú miras el abanico de funcionarios, hay cabezas fundamentales de la Agenda 2030, del globalismo, o sea, de manera radical. Y cada uno en su lugar está actuando de esa manera. Además, algo en particular, las 3 causales no es que sea un deseo del presidente, es que es un componente de su programa de gobierno. Si tú buscas el programa de gobierno por el cual el que votó por Luis Abinader votó, hablaba de la pertinencia, de la necesidad de la implementación de las 3 causales en República Dominicana. O sea, que el que se sorprendió es porque quiere. El que se sorprendió con Farideh Raful es porque quiere. Porque incluso, fíjense, como estrategia, ella se cayó en las elecciones. Previo a eso, para engañar a los católicos ingenuos, fue al Vaticano y tuvo, yo no sé si fue una sesión, pero hay toda una foto, ella con su mantillita negra colocada, vestida de negro, ella y su mamá y su papá, todos muy a tono, entrevistándose con el Papa, y el Papa diciendo de la esperanza de esa joven política. Yo no sé quién le llevó a él las instrucciones, no sé, pero en fin, eso está escrito ahí. Eso fue un año antes de las elecciones. Recordemos que ella era diputada y ya aspiraba a la senaduría. Eso y el discurso anticorrupción la catapultan como la ganadora indiscutible. Que de paso, como ya había logrado, no precisamente ella, sino Vinicio Castillo, había logrado que se separara la votación de senadores y diputados, de modo tal que el diputado no arrastraba de manera directa al senador, sino que podía votarse independiente. Ella pudo utilizar ese mecanismo para apoyar a su vez a los legisladores que no eran de su partido, pero que sin embargo eran radicales como ella. Es el caso de José Horacio, o es el caso de Sosa como regidor. ¿Por qué? Porque como tú podías dividir el voto, podía perfectamente votar por ella a la senaduría, en cambio votar por un diputado que no era PRM. De hecho, los candidatos PRM a diputaciones eran muy buenos, incluso buenos para nosotros. Nosotros sabemos que yo le hice campaña abierta, por ejemplo, a este muchacho, le hice campaña abierta a algunos, porque realmente eran buenos.
Sin embargo, ella no hacía campaña con los diputados de su partido, sino con José Horacio Rodríguez, que es radical igual que ella. Bueno, en fin. Entonces, estamos frente a un gobierno que habló claro en los temas que le interesaban. Y un tema que le interesaba eran las 3 causales. Eso es tan sencillo como eso. Pero vuelvo y digo, y recuerdo específicamente una reunión que nosotros tuvimos, estaba el obispo, el arzobispo, varios sacerdotes, con los diputados. Estoy hablando del año 2016, entre 2016 y 2020. Recordemos que en el 2018 hicimos una gran manifestación en el Congreso. Lo recordarán, ustedes todas participaron. Damaris participó, incluso tu hija que estaba embarazada era del grupo de las señoras embarazadas que tenían el eslogan "Salvemos las 2 vidas". Bueno, en esa reunión que tuvimos con los legisladores, nunca olvidaré una legisladora que todos conocemos por su participación pro vida, que era aliada de Danilo Medina. Y le escuché decir, Danilo, o sea que no le hablaba ni de presidente, sino Danilo sabe que yo lo apoyo en todo, menos en este tema, porque este tema va más allá de cuestiones políticas. Entonces ese fue el cálculo que le faltó a Danilo Medina, como le está faltando a Luis Abinader. Es que en este tema hay razones de índole religioso, morales, éticos, médicos, de ley, que hacen que la gente tome una decisión que no es variable y que no la manejan bajadas de línea. Y la mejor muestra es precisamente los legisladores del PRM, que votan a favor de la vida, contraviniendo no solamente el deseo de su presidente, sino contraviniendo lo que ellos mismos dijeron que apoyaban como programa de gobierno. Entonces, estamos en presencia de decisiones que están tomadas presidencialmente. Por eso yo digo no cantar victoria, porque hemos vivido 2 devoluciones. Bueno, ya con... Dos devoluciones. Ya con el tiempo corre a millón. Nos gustaría que pasando la hora entera hablando con Mercy, porque Mercy es una enciclopedia. Mercy, una última pregunta. Sí, cómo no. Si usted tuviera al presidente de la República, Luis Abinader Corona, al frente suyo, ¿qué usted le dijera al presidente de la República? Bueno, mira, con relación al Código Penal. Como sabemos que él se va a repostular, o sea que él, salvo que las encuestas le digan que él está muy perdido, entonces él tiraría otro. Pero de las encuestas seguirle diciendo que él está bien, él se va a repostular. Si bien es cierto que él tiene una promesa firme a las feministas y a los organismos internacionales, bien es cierto, él también sabe que las feministas es un grupito. En cambio, hay un pueblo votante, ciudadanos, que una devolución del Código Penal en el momento en que está, yo pienso que políticamente para él sería terrible. Si lo viéramos desde la óptica de la oposición, que lo devuelva, porque si él lo devuelve, él se va a echar en contra la mayor parte de la población dominicana. Entonces yo le pediría, desde mi óptica provida, presidente, no cometa el error que cometieron los 2 presidentes anteriores de devolver el Código Penal, porque la historia nos dice que cuando se devuelve, lo menos que toma para volver a estar preparado para ser entregado son mínimo una década más. O sea que estaríamos hablando que en el 2032 los que estén vivos van a estar discutiendo Código Penal todavía. Entonces yo le pediría como provida, como ciudadana, como votante, que no le tiente con placer en esta ocasión al grupito de feministas que todavía está pidiendo, y recordemos el campamento frente al Palacio en pandemia y en distanciamiento, que una de las cosas que le decían, porque en ese momento parecía también que se iba a llegar a la terminación, era como que usted tiene la última palabra, que es devolver. Entonces yo le pediría que no lo haga por usted políticamente, por los que piensan votar por usted políticamente, y porque al país no le conviene un estrés adicional, una
una angustia adicional en este momento. Ya tenemos demasiadas cosas para poder volver a pensar que nos faltan 10 años más de discusión por este Código Penal, que ha llegado a contener casi lo que sería el total de las cosas que se aspiran en este momento. Yo solamente le pediría eso. Un sabio consejo al presidente Luis Abinader. Esperamos que él y sus ministros y los diputados también escuchen y se hagan eco de la mayoría del pueblo dominicano, que es una mayoría pro vida. Agradecemos inmensamente a la doctora, activista pro vida, arquitecta Melcy Núñez, que ha sido una defensora de un código penal pro vida y constitucional por más de una década, y que nos ha inspirado a nosotros los jóvenes a seguir con esa lucha. Muchísimas gracias. Siempre a la orden, me encanta hablar. Vamos a una breve pausa y volvemos enseguida. Una foto, Mercy, aquí corriendo, corran, los tres. Y continuamos con su programa Aquí Hablamos Claro. En esta edición tenemos una novedad, tenemos una cápsula ciudadana traída a ustedes por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, PNVC. Y en el día de hoy la cápsula es sobre la soberanía nacional. Como hemos estado viendo, nuestro país y la soberanía de nuestro país peligra de manera clara, no solo con el envío de nuevas leyes que atentan contra los derechos del pueblo dominicano, sino con una situación fronteriza que ya está llegando a los extremos. Así que aprovechamos para hacer un llamado al pueblo dominicano de que defendamos nuestra soberanía nacional, que defendamos los derechos de los dominicanos, del pueblo dominicano, y que manifestemos de manera clara y firme la voluntad del pueblo dominicano de respetar nuestra Constitución, nuestra identidad nacional, ya sea en productos del sector privado, en leyes emitidas por el Poder Ejecutivo o por el Congreso Nacional, y en acciones de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, de nuestros embajadores, tanto ante la ONU, la OEA y demás organismos internacionales, a que siempre respeten la voluntad del pueblo ciudadano expresada en las leyes antes que la presión de los organismos internacionales. Recordamos esta cápsula de Voluntad Ciudadana traída a ustedes por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, PNVC. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con nuestra segunda invitada, la activista provida Omaira Álvarez.
Bien, y seguimos aquí en nuestro programa, aquí hablamos claro, esta vez con una excelente invitada de honor para seguir conversando sobre el Código Penal. Es la activista provida Omaira Álvarez, es una licenciada, bueno, aparte de ser activista provida en su carrera profesional, es licenciada en Administración, graduada del Instituto Luis Paulao, es directora de Jucum Santo Domingo, Jóvenes con una Misión, Jucum, y miembro del Comité Ejecutivo del CODUE, presidente de varias instituciones de carácter social, y ha estado en la primera línea de defensa del Código Penal Constitucional provida por más de una década. Estamos muy contentos de en esta ocasión de celebración tenerte aquí, Omaira. Bienvenida. Gracias. Yo estoy emocionada de estar aquí y de poder hablar con toda la nación de esta gran victoria. Y como decía mi colega y amiga, que amo mucho y respeto, no hemos ganado la guerra, pero ciertamente ganamos una gran batalla y sabemos que Dios nos va a dar la victoria al final. Omaira, sé que estuviste ahí en primera línea junto con otras personas, fue una parte adentro del Senado, otra parte fuera del Senado, tanto cuando lo aprobaron en primera lectura como en la segunda lectura. Háblanos por favor de esas incidencias, de lo que tú viviste ahí en ambas aprobaciones. Bueno, tú sabes que hemos vivido otras aprobaciones. Nunca voy a olvidar que el año pasado, creo que fue el día de mi cumpleaños, fue que salió del Código de la Cámara de Diputados, y me acuerdo cómo lloramos y cómo lo dijimos al Señor, gracias. Y en esta oportunidad, yo creo que la adrenalina es el deseo de ser la voz de los que no tienen voz y ser los ojos de los que están ciegos, que nos lleva a tener tanta pasión por una causa tan justa como defender al no nacido. Y creemos que nosotros hacemos todo lo que podemos, pero nosotros confiamos en un Dios todopoderoso que hace los milagros. Y eso pasó ese día. Estábamos primero todas afuera, estábamos adorando, compartiendo con la prensa. Llegó el momento de entrar al hemiciclo con Damaris Patrocinio, con Rosa Ivonne, con Carmen Orozco, y estábamos en una actitud ecuánime, confiadas, pero en una actitud de honra. A veces me preocupa cuando otros grupos no entienden que las diferencias no necesariamente tienen que traer irrespeto a nuestras vidas, sino que aunque tengamos diferencia, podemos enfocarnos en que somos seres humanos y por ende una honra nunca está de más. Así que ese día fue un día de que el corazón casi se me salía por la boca, de que yo estaba tan conectada que cuando yo escuchaba, decía, espérense, ahí pegada, porque estábamos confiando de que por encima de todo levantamiento, por encima de que legisladores, que quiero resaltar esto, Damaris, una de las cosas que yo estaba analizando es que hay legisladores que tienen amnesia, yo creo, porque el mismo Manuel Taveras, la semana pasada, en la primera lectura, votó a favor del Código Penal, pero no solamente eso, sino que él era el presidente de la comisión que trabajó el Código Penal y dio un informe favorable. Y luego, para la segunda lectura, parece que un poco olvidadizo, el señor trae argumentos específicos en contra de lo que él mismo había firmado y había aprobado. Así que yo creo que necesitamos más coherencia en algunos, pero quiero resaltar lo que ya sabemos nosotros, pero queremos hacernos eco de esto. Tenemos un Senado que la mayoría es pro valores y eso se definió y se comprobó el 14 de febrero y tenemos una Cámara de Diputados que ha demostrado que pese a alineamientos que le han enviado, se han mantenido a favor de lo que le conviene a la patria. En ese mismo orden, Omaira, las activistas del colectivo del negocio del aborto han declarado que ellas
si el presidente promulga el código, ellas saldrán para la calle a hacer huelga y todas esas cosas, y que hasta amenazaron con instalarse de nuevo frente al palacio. ¿Qué tú opinas al respecto? Bueno, yo creo que a ellas no les conviene, porque las minorías que intentan subyugar mayorías ofenden a la mayoría. Y queremos que ellas se recuerden que son una minoría. Y si ellas intentan hacer eso, yo creo que van a perder, como en otras ocasiones. Aquí no se trata, y siempre pongo este ejemplo porque yo soy apasionada con el deporte, tanto que casi no hablo de eso porque vivo en una casa que somos de diferentes preferencias deportivas. Yo soy aguilucha, tengo liceístas junto a mí, tengo escogidistas y de otras preferencias deportivas. Cuando yo tomo un cargo legislativo, yo no puedo legislar para los que están de acuerdo conmigo. Yo tengo que legislar conforme a la Constitución Dominicana, que es mi carta magna y que está por encima de toda ley. Entonces, si ellas saben que definitivamente el artículo 37 dice que es inviolable el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte, y muerte natural, y no podrá ni pronunciarse en este país la pena de muerte, si no se puede pronunciar a los depredadores, a los violadores, mucho menos al inocente que no tiene la culpa de nada. Entonces es importante que ellas razonen, no es lo que yo quiera ni lo que me convenga, que nosotros somos uno de los 5 únicos países. ¡Qué bendición! Porque República Dominicana, aunque pequeña, tiene carácter y no se ha dejado postrar ante los organismos ingerentes internacionales. Y en ese sentido, Omaira, una de las cosas, bueno, y resaltar que siempre han sido minoría. Desde que se ha iniciado la discusión del Código Penal, como explicaba la señora Mercy Núñez, nunca han tenido la mayoría suficiente para lograr la despenalización del aborto, ni siquiera cuando lo intentaron de manera inconstitucional. Pero otro argumento que se da es que el tema pro vida es un tema de los viejos, no de los jóvenes, y que los jóvenes son todos pro aborto y son todos pro causales y demás. En ese sentido, como líder de un colectivo de jóvenes que todos son pro vida, gracias a Dios, ¿qué tienes para decir? ¿Es cierto que la juventud dominicana es pro aborto o es pro vida? Yo creo que la juventud dominicana es pro vida, y los que creen que son pro aborto, que le enseñan un discurso prefabricado, cuando le decimos verdades contundentes, ellos reflexionan y se dan cuenta que estuvieron en el lado equivocado y comienzan a tener esta causa como prioridad en su vida. Tenemos que decir que el adoctrinamiento que están teniendo nuestros adolescentes en los mismos colegios se tiene que detener. Y quiero hacer un llamado. Nuestros niños y nuestros adolescentes, déjenlos en paz. Cualquier adulto que quiera tomar una decisión sobre su preferencia, cuando ya tiene mayoría de edad, tenemos que respetarlo y amarlo. Pero no sigan adoctrinando. Le dicen que es un saco de células. ¿Y saben qué? Cuando le mostramos que las 3 causales son solamente las primeras 3 puertas al aborto libre, y le contamos lo que pasó en Chile, que en Chile una joven saludable que tenía a un novio saludable, cuando aprobaron el aborto, decidió también abortar. Una de ellas murió, una de las activistas más grandes murió, pero la otra, el día que ya el padre del niño, porque no era porque tenía pena, no porque tenía preocupación de morir, ni porque venía deformado, ni porque la violaron, porque quiso. Imagínense lo emocional que somos nosotras las mujeres. Y el mismo día que el joven encontró la orden, le aprobaron la orden, cuando llegó ya había abortado y ese hombre lloraba. Entonces quiero decirle que a nosotros nos toca decir la verdad, porque la verdad hará libres a muchos de los que están realmente ciegos creyendo que eso es una opción. Otra cosa, acuérdense que en Argentina, en aborto libre, le dije que una activista murió, pero en Nueva York, a los 9 meses, sigue siendo un montón de células.
¿A quién ustedes creen que van a engañar? No, 9 meses, un muchacho que está criado, que a veces nacen hasta de 11 libras. ¿Cuántos conocen gente de 11 libras que ha nacido? Es un muchacho criado que ahorita camina. Pero en California hay lo que se llama 21 días after. En español, 21 días después del parto. ¿Saben cómo se llama eso? Infanticidio. Porque al final, ustedes saben el propósito de esta agenda global y es reducir a los pobres. Comenzaron con eutanasia en Canadá diciendo que era para los que tenían enfermedad terminal y ahora también lo aprobaron, ojo, para los que tienen problemas económicos. ¿Y cuánta gente tiene problemas económicos? Entonces, nuestra juventud es provida y los que todavía están confundidos, les vamos a decir la verdad y juntos vamos a tener una nación completamente a favor de los valores, de la vida y de la familia. Omaira, se nos ha llegado al final del tiempo, pero hay 2 preguntas que te queremos hacer. Y una de esas 2 preguntas es, el caso de la jovencita Esmeralda, tristemente ese caso, que nos ha desgarrado el corazón a todos, nos ha puesto a llorar, nos ha puesto a pensar en nuestra juventud. Las del colectivo del negocio del aborto, ellas hablan de que si hubiésemos tenido aborto 3 causales, ella se hubiese salvado. ¿Qué tú tienes que decir al respecto y algún llamado para eso? Bueno, lo primero es que sabemos que cuando una joven, sea adolescente o sea adulta, llega en ese estado sangrando a una emergencia, nadie está pensando cuál fue la condición. Si ya está sangrando, probablemente le hubieran practicado un legrado y no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque ya la joven está sangrando. Así que no pueden decir esa mentira, pero vamos a decir otra cosa. Ese caso todavía está en investigación. Es más, todavía no ha entrado a investigación. Se están comenzando. Probablemente eso vaya a un juicio a fondo para poder determinar todos los elementos que influyeron. Pero me preocupa que estamos pensando ya en que las causales o el aborto despenalizado, no. Ustedes son las que promueven la pastilla del día después. Ustedes son las que quieren que se le venda a las adolescentes pastillas abortistas. Porque ustedes son las que quieren derecho para los niños y los adolescentes como España, porque aquí todo lo que se hace es traer, encajado y en pote culturas de muerte, como lo están haciendo otros países. Nosotros somos dominicanos y creemos en el valor de la familia. Padres, acérquense a sus hijos, ámenlos, dígale, yo estoy contigo, aunque te equivoques. Maestros, ese maestro tiene que ser totalmente penalizado, pero también tenemos que averiguar en todas las otras escuelas cuáles otros maestros están aprovechándose de la inocencia. Y cómo, si usted no está de acuerdo con que jóvenes tengan a edad temprana embarazos, usted está de acuerdo que pueda comprar una pastilla y tener un aborto. ¿Cómo usted aprueba que le den derecho a niños y adolescentes que no tienen la capacidad madura de tener sexo y después pretender que usted no quiere que tengan el embarazo? O sea, yo creo que necesitamos coherencia. No me defienda tanto el matrimonio infantil si usted está de acuerdo con que los niños y adolescentes en un punto puedan también tener derecho a lo que quieran, porque al final la pedofilia está involucrada. Entonces, ¿qué le digo? Me duele, porque yo sí trabajo en comunidades con niños y adolescentes, pero no lo tomen como una excusa. Sanemos la familia, porque la familia es el órgano central de la sociedad, y si se sana la familia, se sanan las esferas y se sana la sociedad misma. Busquemos las raíces y dejemos de estar buscándole ramitas para que después hayan peores frutos. Y en ese orden, un breve comentario sobre el caso de la joven Esmeralda. Hemos sido nosotros los pro vida y los que defendemos un código penal constitucional lo que nos hemos asegurado que en el código aprobado por el Senado, temas como el aborto forzado, el embarazo forzado, la violación sexual, sean considerados como crímenes de lesa humanidad y como tal penalizados con pena de 30 a 40 años. Que no la teníamos.
que nunca la hemos tenido. Ese es un logro del movimiento Pro Vida. Y es decir, que si se comprueba que a esa joven, a través de una violación sexual, se le practicó un aborto forzado, o se tuvo un embarazo forzado y se le practicó un aborto forzado, ese señor y todos aquellos culpables van a tener una pena máxima. Y que es bueno denotar eso, antes de que se hable del aborto intercausal, es el movimiento Pro Vida el que ha defendido a la niñez dominicana. Ya para finalizar, Omaira, quisiéramos que si tuvieras al presidente de frente, ¿qué llamado le harías de cara a que él tiene la posibilidad de devolver el Código Penal o de aprobar el mismo? Yo creo que al final de nuestros días, o por lo menos cuando comenzamos a madurar o tenemos sueños más grandes, hay una pregunta que necesitamos hacernos y es, señor presidente, ¿cómo quiere ser recordado? ¿En qué lado de la historia usted quiere ser plasmado? Puede ser recordado como los últimos dos presidentes que cuando estuvimos a punto de tener una victoria pro vida, pro familia, pro nación, devolvieron esto por las presiones internacionales, porque esta agenda global tiene más de 20 años funcionando, poco a poco y ya descaradamente. ¿O usted quiere ir a la historia, quedar plasmado en la historia, indeleblemente en la historia, como un presidente que, a pesar de las injerencias internacionales, de la presión de muchos grupos minoritarios, los cuales tienen todos acción política y buscan prebendas de los organismos internacionales y la reciben porque son pagados, decirle, no puedo legislar para minorías, necesito legislar para todo el pueblo dominicano? Usted decide. ¿Queda en la historia como uno más o cambia la historia de los demás presidentes que fueron cobardes y no se atrevieron a hacer lo que la nación necesitaba, sino lo que los internacionales esperaban de usted para darle más préstamos? Tome menos préstamos e invierta más en la agricultura. Ayude al nacional a que eche para adelante y haga que la República Dominicana sea libre, sea próspera y sea bendecida, y que seamos un país ejemplo en América Latina y el mundo. Dios le bendiga, señor presidente. Wow, ¡qué privilegio! Wow, tú mientras hablabas, Mayra, mi corazón vibraba de la emoción, se me ponían los pelos de punta escucharte ese llamado que tú le estás haciendo al presidente de la República. Y nosotros nos unimos desde esta plataforma a ese mismo llamado. Y le agradecemos hoy a nuestra hermana, amiga y compañera de batalla, la mujer de las causas, Mercy Núñez Avilés, y a Omaira Álvarez, directora de Juventud con una misión, que nos han honrado con su presencia hoy. Gracias, Omaira, gracias, Mercy, y hasta el próximo jueves, ¿qué tendremos? Tendremos como invitado de honor al doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, con el tema del proyecto de ley del Ministerio de Justicia, así que no se lo pierdan. Muchas gracias.